Buenas tardes, Diego. Buenas tardes a todos los que están del otro lado de la pantalla. Bueno, gracias por la invitación. Siempre es bueno encontrarse, aunque sea virtualmente, como nos imponen las circunstancias. Pero mi idea de esta charla, primero contarles cómo llegué yo un poquito a interesarme por la nutrición de los caballos. Lo hice a partir de la cátedra de fisiología. Yo empecé a interesarme en la nutrición desde la fisiología. Y lo hice con la guía y las enseñanzas del profesor Ernesto Capaúl, que era nuestro jefe en ese momento, y que fue creando equipos de trabajo en el cual yo estaba fundamentalmente en el equipo de estudio de metabolismo, medio interno. Y empezamos a hacer análisis en caballos, empezamos en realidad con perfiles metabólicos en los bovinos y después seguimos con los caballos. Y bueno, ahí empezamos a encontrar carencias y demás que todavía en ese momento, era alrededor de la década de 70, o sea, hace muchos años, en esos momentos todavía no había un estudio muy profundo de la nutrición y la alimentación equina, y en base a esas carencias y diagnósticos que estamos haciendo y que mantenemos hasta hoy en día, y que tratamos de de sugerir esa herramienta de trabajo en los ARAS para evaluar nutricionalmente, y también los test STUTS, si es necesario, para evaluar nutricionalmente a los caballos, que fue aceptada por muchos colegas, por suerte, y bueno, a partir de ahí entramos en la nutrición, y bueno, nos fuimos adentrando más, y les digo que la nutrición equina ha pegado un salto enorme en los últimos 25 años, 25 años, diría yo. Cada vez pesan más. Empecé con que eran 10, ahora son 25. Bueno, la idea de la charla es hablar un poco de algunas consideraciones generales de la nutrición que las podemos aplicar a los potrillos, y después específicamente más o menos contarle cómo habría que manejar nutricionalmente los potrillos y más o menos cómo nos manejamos acá. Voy a hablar primero de algo general, ¿no? Ustedes saben que la nutrición se apoya en tres patas, ¿no? Los requerimientos, que son las necesidades nutricionales, los aportes que hacen los alimentos, es decir, los nutrientes que ofrecen los alimentos, y esto vinculado con el consumo, o sea, la capacidad, el apetito, la capacidad de consumir alimento del caballo, afectado todo por el medio ambiente. El primer requerimiento a cubrir, como en el resto de las especies, es la energía. Acá yo hice un esquema, si se acuerdan, de distribución aparente de la energía, ¿no? Desde la energía bruta, que es la energía contenida del alimento, hasta la energía neta, que es el ATP, digamos, lo que usa la célula para producir energía. Hay dos sistemas que nosotros usamos más difundidos en el mundo, el sistema del NRC, que utiliza la energía digestible del alimento, y el sistema, el NRC americano, y el sistema de energía neta, expresado en lo que se llama unidades forrajeras caballo, que es el sistema que ha decidido utilizar el INRA en Francia. Estos dos sistemas son independientes, no se pueden comparar, o sea, cuando uno empieza a trabajar, trabaja con uno, elige trabajar con uno o con otro. En nuestro país, digamos, si uno tuviera que decir desde el punto de vista nutricional cuál es más exacto y considera un poquito más fino las cosas, es el francés. Fíjense que estamos evaluando todas estas pérdidas de energía a este nivel. Estas son supuestas pérdidas que van a dar energía digestible, digamos, van a demandar energía digestible, pero no están medidas, son supuestas, de acuerdo a lo que han hecho. Por supuesto, todo esto se basa en experimentaciones controladas, generalmente en ambientes controlados, esto es muy importante. Y el otro gran requerimiento, que es el proteico, también presenta dos diferencias.
el de la proteína cruda, que es del NRC, que si uno lo ve estrictamente, en realidad cuando nosotros hablamos de proteína estamos hablando de nutrición aminoácidica. Y si recordamos los aminoácidos esenciales que tenemos, vamos a tener que hablar de los requerimientos fundamentalmente de esos aminoácidos para llevar a cabo las funciones biológicas. El NRC se para entonces en lo que es la proteína cruda y presupone cierta digestibilidad entre gramíneas, entre forraje, granos, etc. Y hoy está considerando también un porcentaje determinado de lisina en esa proteína, que es el primer aminoácido limitante en el caballo, la lisina. Y después está la treonina. Hoy se ya está hablando de requerimiento de treonina. El resto no están muy bien estudiados. Y el sistema francés que está utilizando la proteína digestible. Digestible de todo el tracto, no la digestibilidad del intestino delgado, que sería la digestibilidad ileal, que es digamos, la proteína que realmente se absorbe como aminoácidos y le sirve al caballo. El caballo, recuerden que es un monogástrico y requiere aminoácidos esenciales como el resto de las especies. Los bovinos, el rumen se lo fabrica, etc. Acá no, depende de la proteína y la calidad de la proteína de la dieta. El otro aspecto muy importante cuando formulamos son los requerimientos. Los requerimientos, si uno toma una curva en relación a la concentración de los nutrientes en la dieta, de menor a mayor concentración, en función del efecto biológico, en este caso sería salud y performance, cualquiera el que quieran tomar, estamos en una zona de muy bajo aporte donde está afectado estos dos factores, van aumentando, va mejorando, hasta que se lleva a un nivel mínimo, que son, ahí dice NRC, fíjense abajo, son los niveles mínimos, que no quiere decir que son los óptimos. Porque estos niveles se han establecido, como yo les decía, en condiciones de laboratorio, entre comillas. No están los caballos a campo, a merced de inclemencias del tiempo, ni un montón de situaciones de estrés o que tienen que pasar. Con lo cual, después entramos en una zona donde hay que aumentar los requerimientos para llegar a lo que se llama el rango óptimo. Este rango óptimo se denominan recomendaciones, hasta que sacamos un punto máximo seguro, upper suffer limit, que es este que está acá, y después empieza a haber un efecto negativo, obviamente, de todo lo que se excede de este punto. Este es importante porque a veces uno se centraliza en esto y piensa en estos términos y uno formula o genera dietas en el sentido de este término y no alcanza, y hay que empezar a ponerse más para este lado. ¿Ah? Y esto es lo que, digamos, no me acuerdo de dónde es esto, de dónde lo saqué, pero esto es una comparación entre lo que dice las recomendaciones de nutrición, lo que sería el NRC de humano, frente a lo que dice el NRC de los potrillos. Esto es del 89, no importa, es uno más nuevo, pero no interesa. Fíjense, en densidad de energía aumentada, muy parecido. El cobre aumenta 160, 160, 160%, 720, etc. Acá no hay modificación. El cuestionamiento de esto es, realmente estamos en un punto de aportes recomendados por el National Research Council, el NRC, adecuados o no. Y acá vemos lo que serían las diferencias entre lo que dice el NRC y lo que sugiere diferentes tipos de autores que son más realistas en cuanto a la situación de crianza real y práctica de los animales. Entonces vemos que el calcio, por ejemplo, recomiendan un 24% más del mínimo que lo hace el RNC, 62% para el fósforo, 146% para el cobre y 100% para el zinc. Estos son los detalles que hay que tener presente cuando hablamos de requerimiento. El segundo aspecto que tenemos que considerar, y ya vamos a los
detalles más importantes de los alimentos, es que esta sería la pirámide nutricional del caballo. El caballo es un herbívoro monogástrico, netamente diseñado, si se me permite el término, fisiológicamente evolucionado para comer pasto. Es lo que mejor procesa y mejor hace y más sanamente le hace, no solo para su aparato digestivo y su fisiología, sino también para su psiquis, digamos. Entonces tenemos una base forrajera que cuanto mayor logremos que sea, en cuanto a calidad y a volumen de consumo por parte del caballo, mejor va a ser. Después vino una suplementación energética, la vamos a hacer sí o sí en ciertas categorías, y los suplementos de tipo vitamínico, minerales, proteicos, etc. El principal alimento de los caballos son los forrajes, son imprescindibles en la dieta. Hay que lograr que el consumo de forraje sea máximo, pero otra ventaja que tienen son de bajo costo, son alimentos de muy bajo costo. Si uno compara el costo de megacaloría o proteína aportada por el forraje, es muy, muy bajo con respecto a un alimento concentrado, o otro alimento seco. Es muy variable, son muy variables, presenta variaciones permanentemente, que están dadas por el estado fenológico, los suelos, las especies, los cultivares, las condiciones climáticas, y se le agrega otro factor más que no es menor, que es la selectividad del caballo. El caballo es muy selectivo y generalmente lo que hace, generalmente les gustan las gramíneas, pero puede comer perfectamente también algunos caballos, y el mismo caballo, leguminosas en su momento, y selecciona las partes más tiernas y las despunta, digamos. Eso tiene importancia porque cuando uno toma las muestras hay que fijarse y memorizar lo que hace el caballo. Esto es un ejemplo simplemente para que ustedes vean, el FDN es la pared celular, digamos, la parte fibrosa, más fibrosa, la fibra del alimento, para resumirlo y no hacerlo complicado. Algunos se acordaron, otros no. Fíjense las variaciones, estas líneas azules, las variaciones en diferentes alimentos, silaje de leguminosas, pastura de gramíneas, pastura consociada, etcétera, etcétera. Estas no son tan usados en los caballos de nuestro medio. Pero digamos que estas variaciones hacen que lo que yo decía, que los alimentos voluminosos, que son los más indicados, son muy variables. El otro aspecto es la especie. Es decir, las leguminosas tienen un perfil de nutrientes y las gramíneas otro perfil. Las leguminosas tienen un perfil donde generalmente aportan más cantidad de energía, mayor cantidad de proteína y de mejor calidad, de mejor valor biológico, mucho más calcio, pero muy poco fósforo. Acá en el país hemos tenido insucesos por este fenómeno de criar caballos sobre alfalfa, exclusivamente por disponer solamente de alfalfa. Hay zonas como San Juan que se utiliza la alfalfa como pasto para los caballos, no hay posibilidad de hacer otro tipo de pastura o de pasto verde, y nos encontramos con esta deficiencia típica de la alfalfa con una relación calcio-fosfórica a su vez muy alta, ¿no? Alrededor de 7:1, que no es lo más conveniente. Y la gramínea, que aporta menos energía, menos proteína, de peor calidad y menos digestible que la alfalfa, con una relación calcio-fosfórica más estrecha, y digamos más compensada que en el caso de la alfalfa. Pero puede llegar a tener menos calcio, y esto, por ejemplo, es insuficiente para un potrillo, ¿no? 0,57. El otro aspecto importante es que no solo un forraje varía en su composición, digamos, de nutrientes, sino que varía también en las diferentes fracciones de los nutrientes. Por ejemplo, esto es una variación de un verdeo de avena según la época del año. En el otoño-invierno, este verdeo, fíjense, tiene un alto contenido de proteína bruta, de los cuales tiene un alto contenido de proteína soluble, proteína que se llama soluble, es una fracción que se solubiliza en el agua, y una baja concentración de carbohidratos solubles. Muy bien.
Cuando este mismo pasto, la gramínea, ¿no? Este mismo pasto lo vemos hacia la primavera, encontramos que baja la proteína, aumenta mucho más los carbohidratos solubles y baja la proteína soluble. Después vamos a hablar un poquito más de esta proteína soluble. Piensen ustedes que, no es el caso, pero estamos en el destetando potrillos, digamos, el potrillo es destetado son pasturas de otoño que tienen estas características. Mientras que el potrillo de año va a una pastura, esto también es gramínea, pero digamos, tiene más leguminosas, que es más parecido a este cuadro. Y otro aspecto importante de las pasturas que me ha tocado un par de casos, que digamos, los advierto nada más, el contenido de fructanos. Los fructanos son unos carbohidratos polisacáridos pentosanos. Si ustedes se acuerdan de la inulina, la inulina es un fructano que usamos para medir la tasa de filtración glomerular que inyectamos. Eso es un pentosano. Estos pentosanos serían como los almidones de las leguminosas, son propios de las gramíneas y sería el alimento que esa gramínea sintetiza durante el día para alimentarse a la noche. Estos fructanos se ha observado que en los caballos tienen un patrón de fermentación. Primero no se digieren en el intestino delgado, pasan directamente al intestino grueso. Son fibra. Pero el patrón de fermentación es similar al del almidón. O sea que una sobrecarga de fructanos produce un aumento de la fermentabilidad, producción de ácido propiónico, láctico, acidosis y cuadros que van desde trastornos intestinales hasta severas infosuras. Hay algunos países que tienen más problemas con los fructanos que otros, y en la estadística la infosura de origen nutricional va a la cabeza sobre los pastos que tienen un alto contenido de fructano. Dos pastos que tienen una buena concentración de fructano son el ryegrass, el lolium, y la avena, el verdeo de avena. Son ricos en fructano. Pero esto, ¿cómo podemos nosotros presumir que hay fructanos? Acá tienen la forma. Esto es un análisis de alimentos. El fructano está dentro de lo que se llama carbohidratos no estructurales, que son aquellos carbohidratos que no están dentro de la pared celular, están dentro del contenido de la célula. Y se obtienen mediante esta fórmula, no importa. Cuanto mayor sea esto, mayor la posibilidad de tener fructanos tratándose de gramíneas. O sea, en el dato de análisis de alimentos va a aparecer acá. Para medirlos hay que hacer algunas pruebas más sofisticadas como la cromatografía, pero digamos, para tener una idea, como valor aproximado, idea de concentración de estos fructanos, azúcares y almidones, es el carbohidrato en estructura. Con respecto al consumo, o el apetito, si ustedes quieren llamarlo así, los caballos, como dicen los franceses, regulan el consumo voluntario en función de los requerimientos de energía. Es decir, que van a comer hasta que cumplan con sus requerimientos de energía. Eso sería lo fisiológico. Por supuesto, hay desviación. Estos son datos de consumo que orienta el NRC 2007 para diferentes categorías. En los potrillos y las yeguas, esta variación del consumo es del orden del 20%. ¿Qué quiere decir? Que este consumo en materia seca, por unidad de peso vivo, por porcentaje de peso vivo, puede ser del 2 al 3% o más. O sea que esta es también una orientación, no es un axioma. Bueno, esto es training, el resto de las categorías no importa. El caballo, dijimos, o tenemos la idea, presuponemos que es un comedor de gramíneas y un buen selector. Fíjense cómo acá está lo que dijo este caballo comiendo acá este ryegrass.
ha despuntado completamente. O sea, está tomando la parte mucho más digestible, más tierna de la planta. Entonces, es muy importante que cuando usamos una herramienta como es el análisis de pasto, que es costoso y que es un dato objetivo muy importante a buscar y obtener, para saber realmente lo que nos están aportando, lo que está aportando el campo, no tanto el análisis de suelo, sino el de pasto. Es muy común hacer análisis de suelo, realmente vienen con resultados de análisis de suelo y hay que buscar análisis de pasto. Las muestras que nosotros enviamos al laboratorio deben mimetizar lo que el caballo está comiendo. Se sacan con la mano, tal cual, imitando la comida del caballo y viendo cómo va comiendo, pues son muy selectores, y la forma en que el tiempo que se le da y se le ofrece de alimento al caballo le permite esa selección. Bueno, ¿cuáles serían las recomendaciones, los objetivos de la alimentación durante la crianza? En ciertas razas, como el pura sangre, el cuarto de milla, podría ser buscar precocidad, es decir, formar un esqueleto, un aparato osteotendinoso acorde a las exigencias tempranas del deporte. Evitar las enfermedades ortopédicas de desarrollo, reducir el estrés de crecimiento, que en realidad hay 2 puntos de estrés de crecimiento, uno al pie, el otro después del propio del destete. Hacer un aumento de la tolerancia al entrenamiento, es decir, que ese hueso esté formado de la manera tal que soporte el entrenamiento, y favorecer la inmunidad y el bienestar. La nutrición del caballo comienza desde prácticamente su concepción. Hoy se habla mucho de fetal planning y efectos maternos sobre ese animal que van a nacer, pero vamos a dar una palabrita a la importancia de la alimentación de la yegua para dar un potrillo sano y tener un potrillo ya que no presente problemas prácticamente al nacer. Un nutriente que se ha hablado mucho, se ha conversado mucho, se ha discutido mucho y se le damos mucha importancia, de hecho, porque hay muchos datos que así lo meritan, es el cobre. Esta es una curva de concentración de cobre hepático desde el feto, desde la concepción, hasta, en realidad no de la concepción, pero del 6º mes de la concepción hasta el mes 16 postconcepción. O sea, acá pariría la yegua. Fíjense que entre el 6º, o sea, a mediados de gestación, un poquito más pasado, el feto empieza a cargarse de cobre. Este hígado empieza a cargarse de cobre por vía transplacentaria, la madre le tiene que pasar el cobre. Si esa madre está deficiente en cobre, esto no sucede. O sea, nacen entre 200 hasta 300 miligramos de cobre por kilo de materia seca de hígado. Y esto comienza a descender a medida que nace el potrillo. La leche tiene muy poco cobre y esto hace de puente para proveerle cobre al potrillo durante las primeras meses de vida, sobre todo los primeros 60 días, hasta que ese potrillo empieza a comer un poquito de suelo. O sea, esto es un efecto muy importante y hay que pensar que la yegua tiene que estar con buen aporte de cobre, entre otras cosas, minerales por supuesto, pero el cobre es un ejemplo que ha sido muy estudiado por eso lo traigo. Y esto es el efecto que ha sido también estudiado. Fíjense, esto sería de arriba los potrillos que no han sido suplementados con cobre y presentaron lesiones osteocondróticas en garrón y rodilla al nacimiento que no fueron subsanadas a posteriori, y en estos caballos donde las madres fueron suplementadas con cobre, ¿sí?, estas lesiones remitieron rápidamente. Ese es un índice de osteocondrosis, ¿no? Esto se hizo, por supuesto, con radiología. Lo que dio una diferencia significativa y da una prueba de que el cobre para estos autores ha sido eficaz.
Así que le damos mucha importancia al corte. ¿Qué hacemos con la yegua? Las yeguas cuando están en producción, digamos, que ya entran a servicio, parición, lactancia, servicio, parición, lactancia, deben tener una suplementación mineral permanente. Lo que aportan los pastos en general no es suficiente, sobre todo en microminerales y en parte también en macrominerales, para que la yegua no mueva tanto calcio y fósforo de sus huesos. En algunos casos se requiere, generalmente en la mayoría de los casos, una suplementación energética y o proteica en el último trimestre de la preñez y durante la lactancia. A veces esta suplementación se reduce en muchos lados hasta los 60, 80 días posparto y empieza más o menos a los 60 días, 45 días preparto. Esto tiene que ver con lograr que esa yegua no pierda peso y sea más fértil, básicamente. Vigilar la condición corporal, evitar las yeguas flacas y las yeguas gordas, que van a llevar, sobre todo las gordas, a potrillos con problemas de aplomos y también con algunas razas, especialmente, se ha demostrado que los que nacen de yeguas gordas tienen tendencia a tener resistencia a la insulina. Y eso se ha visto que también tiene relación con lesiones de osteoconditis. Bueno, esto de la fetuca no importa, y favorecer la producción de calostro. Pero los 3 puntos son los más importantes, los que quería recalcar de la. Bueno, vamos a hablar del potrillo al pie. Bueno, esta es la curva que todos conocen, de crecimiento de peso y de alzada de un potrillo, donde hay un gran desarrollo óseo principalmente, y acá hay lo que hay que tratar de hacer que esta curva sea lo más rectilínea posible. O sea, evitar los serruchos, evitar los cambios de peso, ganancias de peso, que bajen de peso, vuelvan a subir. O sea, ese serrucho es un enemigo del buen crecimiento y del buen desarrollo osteomuscular del potrillo. Esto sería un gráfico donde vemos que las curvas de peso, ganancia de peso, alzada, y este último punto, que es el contenido mineral del hueso. O sea, fíjense, el potrillito nace al mes, al mes, a los 6 meses, 12 meses y 24. Nace con un contenido mineral del hueso, que se llama Bone Mineral Content, está abreviado acá, BMC, que es muy bajo, muy pobre, y lo va llenando de minerales ese hueso, si permite la expresión, rápidamente, y ganando cerca del 80% de ese BMC dentro de los 12 meses. Cuando esto no sucede en este periodo, por deficiencias de cualquier naturaleza, ese hueso no queda con el contenido mineral que requiere, y es difícil, muy difícil, revertirlo a posteriori. Es decir, lo que nosotros no hagamos acá, por ese potrillo, para darle los nutrientes, no lo vamos a hacer a posteriori. Y cuando este potrillo comience a hacer ejercicio, va a haber lesiones significativas, y ese potrillo va a ser retirado del training de manera muy repetitiva, con lesiones de todo tipo. Y eso es porque ese hueso no se formó correctamente. Aquí tienen esto en términos de números ya, ¿no? 68,5% a los 6 meses, 76%, y más o menos a los 22 meses el 88%. O sea, en este tiempo nosotros tenemos que lograr eso. Y esto es los requerimientos, es decir, cómo se modifican los requerimientos de un potrillo desde, digamos, comparándolo con lo que sería el mantenimiento. Es decir, esta raya color lila, fucsia, digamos, sí, fucsia lila, es el mantenimiento. Es decir, cuánto aumenta la energía digestible, fíjense, 2,5 veces el mantenimiento, a los 4 meses,
Fíjense, el potrillo de 4 meses es el que mayor demanda sobre su peso de mantenimiento tendría. Es el más exigente. Le sigue el de 6 meses y así progresivamente la edad. Pero fíjense lo que pasa en este potrillo de 4 meses, donde nosotros tendríamos que prestarle más atención. Yo creo que no le prestamos toda la atención posible. Por otra parte, la producción de leche de la yegua, esta sería una curva de lactancia de una yegua de más o menos 6 meses, donde los primeros 2 meses, 3 meses de lactancia, perdón, 3 meses de lactancia, la yegua produce entre el 3 y el 4% de peso vivo en leche, como litros de leche. Y va declinando paulatinamente. A partir de los 60 días ya se nota la declinación más importante. Donde en promedio, el último tercio, en la última mitad de lactancia, mitad, es del 2% del peso. Con otro agregado más, que no solo baja el porcentaje, la cantidad de producción de leche, sino la calidad de la leche. Baja el contenido energético de la leche, baja la grasa, baja la proteína láctea, baja el calcio y el fósforo, y sube un poco la lactosa, pero no importa, lo importante es que baja la cantidad de energía contenida en la leche. Fíjense, a partir de da un cambio abrupto a los 45 días y después baja lentamente. O sea que los nutrientes que ese potrillo va recibiendo a través de la leche va disminuyendo sensiblemente a partir del segundo, tercer mes de lactancia, dependiendo de la producción de leche de la yegua. Mientras que sus requerimientos siguen aumentando. Con lo cual el potrillo va a tener que sacar su alimento desde lo que, digamos, estaría aportando el alimento sólido, o sea, la transición de la lactancia al alimento sólido. Y acá se produce el primer bache de crecimiento, que yo creo que tendríamos que prestar un poquito más de atención, porque es más dificultoso el manejo, porque lo que se hace acá es alimentar al potrillo a pie, pero nosotros hace años hemos hecho unos estudios con el doctor Pondesica, en una que él atendía, y cuando sacamos muestra del potrillo de 4 o 5 meses, encontramos desbalances minerales, sobre todo calcio fosfóricos, en sangre y en orina de los potrillos. Y bueno, lo que pasa es que esto no es fácil de realizar, o sea, el creep feeding. Y después viene la segunda crisis, que es la crisis propia del destete, que conocemos todos. Con lo cual, acá podríamos ya empezar a acostumbrar al caballo, al potrillo, perdón, a alimentarse con la ración que va a tener y bueno, salir adelante. Una de las prácticas que en muchos lugares se utiliza, yo la he utilizado de manera estratégica, no de manera rutinaria, soy franco, no la he hecho de manera, digamos, generalizada, sino lo he hecho en yeguas que han parido al final de temporada, con situaciones de seca y poca cantidad de campo, donde buscamos detectar potrillos más temprano, y implementamos un creep feeding con muy buenos resultados. Eran pocos animales, no eran grandes, eran pocos animales, y los resultados fueron muy buenos, sin ningún tipo de complicación, estando prácticamente separando los potrillos cada vez que iban a comer sus 2 raciones diarias, ¿no? Serían los beneficios que tiene el creep feeding o alimentación al pie. Yo creo que lo más importante es cubrir esos requerimientos que tiene el potrillo a partir de los 45, 60 días, 60 a 90 días de lactancia, donde empieza a haber una cierta deficiencia. Algo que hicimos para paliar esto, por parte de los minerales, era dejar una sal, como se usa de libre consumo, en los potreros que están las madres con los potrillos. Las madres comen, tienen avidez por esto, y los potrillos también van a comer ahí. Creo que sí es una práctica, digamos, fácil, sencilla, y que es beneficiosa para el potrillo.
Bueno, esta es la composición de Grifid, simplemente un ejemplo. Fíjense, es un alimento con alta proteína, de muy buena calidad, con un buen contenido de calcio y fósforo, y con niveles elevados de cobre y zinc también, sobre todo en los límites superiores. Eso es lo que tiende a proveer el kit, ¿no? Bueno, estas son instalaciones, el kit, digamos, son instalaciones que permiten que lleven entre el potrillo, no entre la madre, comen los potrillos como cualquier escamoteador de cualquier especie. Este es un ejemplo de cómo lo usamos nosotros. Separados, iban los potrillitos, comían acá, comían separadamente, volvían con las madres quedaban fuera del corralito y volvían al campo. Y lo hicimos en poco número, con muy buen resultado, muy buen desarrollo de los potrillos, que están, incluso la leche de la yegua ya está perdiendo poder de lactancia, la yegua tenía poca leche, y eso nos dio un buen manejo muy efectivo. Incluso de ahí salió un ganador clásico. Otro fenómeno que se observa es que muchas veces los potrillos, no es este caso que no llega, pero comen la ración de la madre. En general, en muchos lugares a la madre simplemente se da una ración de avena. Cuando el potrillo empieza a comer esa avena, se producen importantes desbalances. No hay proteína, la avena no es rica en proteína, la avena tiene mucho fitato, no tiene calcio. Entonces, cuando uno prepara una ración de suplementación para las madres, es recomendable que esta ración esté pensada más en función del potrillo que de la madre, agregándole la proteína, las sales minerales, que esto tendría para complementar el grano, que sería la parte energética. Al potrillo destetado, si ustedes ven esta tabla, no vean los números, ¿sí? Pero fíjense que un potrillo de 6 meses, que ya lo estamos destetando, requiere prácticamente la misma cantidad de proteína que un potrillo de 18 meses, una cantidad de energía 15 que está cercana al mantenimiento de este caballo cuando es adulto. Es 16 más o menos un caballo de mantenimiento, tiene 15 un potrillo, pero con una cantidad de consumo de materia seca muy baja, o sea, la mitad o menos de la mitad de la de un adulto. Esto hace que necesariamente tengamos que recurrir a raciones concentradas en energía, proteína y mineral. Estas son las fuentes energéticas de los alimentos. Y le he puesto acá los valores en términos de energía digestible, que son las que más usamos nosotros de manera habitual, el sistema americano, no el francés, no está tan difundido. Este es el que más usamos. Y acá vemos que tanto los granos como los balanceados tienen similar cantidad de energía digestible, mientras los pastos van a la cola con 2 a 2,2 megacalorías. Y tenemos un elemento muy energético que es el aceite, que normalmente no se usa en raciones de potrillo, por un problema de facilidad, pero podría ser una incursión interesante si uno necesita energía. Esta energía, a diferencia de la energía de los granos, es una energía de ácidos grasos, no es una energía glucémica. El grano se absorbe como glucosa, el almidón de grano. Entonces, el cambio y el impacto metabólico es completamente diferente. Es mucho más parecido al consumo de un pasto. Se han hecho ensayos, pruebas, y hay alimentos afuera, que tienen aceite y tienen más fibra con el fin de minimizar el impacto de la hiperglucemia por el consumo de granos, que afecta y produce mayor aparición de OCD. El otro aspecto importante que uno ve a diario, acá y en el training, en todos lados, es que se mide el consumo del animal por volumen y no por peso. O sea, debemos inculcar, y tenemos que hacerlo y controlarlo, por peso. Porque aparte del volumen del jarro y las variaciones que hay, las abolladuras y un carro que un día se perdió, agarran otro, es también el tipo, bueno, está puesto para la avena, no quiere caminar esto, ahí está.
avena seca, húmeda, despuntada, aplastada, molida, etcétera, son todos factores que modifican tremendamente el peso específico y el peso del alimento que realmente estamos dando. O sea que es fundamental pesar el alimento, tener una idea, después se raciona con jarro. Y como la avena es muy variable y el alimento más común utilizado en la alimentación del caballo, y los aras es así, la mayor parte de los aras utiliza avena para racionar sus potrillos y sus yeguas. La avena es muy variable y las partidas de avena pueden tener variaciones significativas del peso, con lo cual es muy importante tener idea realmente del peso de lo que estamos dando. Acá sí, disculpen, pero ahí está. Bueno, vuelvo a insistir en esto. Mucho forraje, poco grano. Esa es la estrategia que nosotros buscamos. Uy, ¿qué pasó? ¿Qué está haciendo? ¿Vos me ves? ¿Se ve la pantalla? Sí, se ve la pantalla, te vemos bien. No sé qué hizo. Bueno, está bien. Toqué algo. Ahí está. Ahí volví. Me asusté, digo, desarme. Bueno. Guillermo, ya que Sí. por las preguntas, si quieren, que las vayan poniendo en el chat, así por ahí te damos un descanso para poder ir. Sí, no hay problema. Urgen, o les habilito el micrófono, pero que me vayan avisando. Duda, sí. ¿Sigo? Sí. Bueno. ¿Qué nutrientes aportamos? Hablamos de energía. La energía es clave, vamos a tener que dar un suplemento energético para llevar adelante el crecimiento adecuado, si no vamos a resentir el crecimiento, vamos a evitar que esa energía varíe para no darnos un serrucho. Y acá vamos a dos cosas más, dos nutrientes más o varios nutrientes más. Uno es la proteína, que va a formar parte de la estructura del colágeno del hueso, para el cual vamos a necesitar sobre todo aporte de aminoácidos esenciales en cantidad y calidad adecuada, y los minerales, calcio, fósforo y dos minerales que tienen mucha importancia en la formación del hueso, que son el cobre, el zinc y también el manganeso, pero que por suerte en nuestros pastos no falta manganeso, por lo menos en la zona de cría equina, y igual se lo suplementa para mantener las relaciones entre ellos, pero no. Con respecto a la proteína, vamos a tener en cuenta dos aspectos claves, que son la digestibilidad y la calidad. Digestibilidad que está dado por la fuente proteica, fundamentalmente, o sea, el tipo de fuente, ahora vamos a hacer un poquito en detalle esto. Factores antinutritivos, como las antinutrientes que puede presentar el producto de soja, taninos, que puede estar en algún sorgo que se utilice, disponibilidad de aminoácidos, que tiene que ver con reacciones no deseables, por ejemplo, fardos húmedos o en alimentos húmedos que pueden dar, al calentarse, una reacción que se llama reacción de Maillard. Esto que fundamentalmente se da en los henos, en el caso de los caballos. Bueno, fíjense. Guillermo, una pregunta. Bien. Ahí preguntan si conviene si recomendás suplementar al potrillo con calcio una vez destetado, y si no tenés algún problema sobre el aparato hormonal. No, en realidad los potrillos se suplementan con calcio y fósforo y microminerales, y vamos a la parte mineral, y proteína y energía, todo eso, en una cierta cantidad, pero el calcio no tiene ningún problema, salvo que esté en exceso. Pero manteniendo la relación, si hay un poco más de calcio, no hay problema. Tiene que haber mucha cantidad y tiene que haber una relación calcio-fósforo muy amplia, por encima de 5-1 en los potrillos, en realidad de 3-1 en los potrillos más chicos, que puede causar problemas, pero en general no. Si uno pone calcio en la dieta, siempre tiene que agregar microminerales, porque cuando se agrega calcio se puede estar interfiriendo en la absorción de los microminerales. Eso es también una pauta que hay que tener presente. No sé si respondo a la pregunta. ¿Estaría? Creo que sí, pero cualquier No damos cosa que calcio Vanessa solo, o vuelve sea, a preguntar. el calcio no.
Es más, yo creo que es mucho más problemático el fósforo, la falta de fósforo en el caballo, en el potrillo, en este caso el potrillo, que la falta de calcio. Realmente el calcio abunda en la pastura y hay, pero cuando nosotros damos un calcio y fósforo, o sea, un fosfato, realmente tiene una relación más o menos de 1,5 a 1, o de 2 a 1, no más de eso. Sí. Y cuando agregamos avena, en realidad estamos sacando calcio de la dieta. Al comer avena, el grano no tiene calcio. Prácticamente no tiene calcio, tiene fósforo, que tampoco le alcanza, pero no tiene prácticamente calcio. O sea, cuando yo agrego avena, estoy sacando ese pasto que no come, no tiene calcio. ¿Está? Perfecto, dice Vanessa, así que sí, continuamos. Bueno. ¿Cuál sería? Esta es la columna que nos interesa. Fíjense lo que es la digestibilidad ideal, que ustedes ya saben qué es, la digestibilidad de la boca al intestino, a la válvula ileocecal. Ahí se tiene que absorber la proteína. Fíjense, la digestibilidad aparente de la fosfosfina de todo el tracto, de boca a ano, es entre, digamos, 80%. Pero la ileal es solamente la mitad, 40%. Estos son los aminoácidos que se están obteniendo en la alfa. De la cebadilla es menos, del pasto bermuda es mucho menos, del maíz está en este valor, y realmente este aporte, que es la harina de soja, que sería el suplemento proteico de elección, por costo, por disponibilidad, por su comportamiento biológico, tiene un 72% de digestibilidad ideal, con un performance, un panel de aminoácidos muy bueno, con una riqueza muy importante de lisina. Y acá lo tienen, ¿ves? Fíjense. Promedio de lisina en la proteína cruda, en planta de maíz muy bajo, las gramíneas tienen muy poca lisina, y el maíz en particular, el grano de maíz, tiene muy poca lisina y muy poca proteína. La alfalfa tiene más lisina, pero fíjense que la digestibilidad ileal es menor. Y la soja, que se lleva todos los premios, como siempre, teniendo más cantidad de lisina y mejor digestibilidad. La lisina en la proteína cruda, según el NRC, tendría que estar alrededor del 4,3% de la proteína cruda. Fíjense que en las gramíneas no llegamos a esa digestibilidad, a ese porcentaje de lisina. Por eso también estamos obligados a dar una fuente proteica rica en aminoácidos esenciales, en lisina, como el azúcar. Lisina disponible, que sería la lisina que realmente aporta por kilo. Fíjense, la soja a la cabeza 15, la alfalfa, gramíneas muy poco barata, lo que estamos hablando. O sea que... Guillermo, sí. Ahí, ya que nombraron de soja, preguntan ¿qué opinás del pastoreo en la soja en yeguas paridas? Sí, se usa. El pastoreo en soja es el verdeo de verano que más se usa. Antes usamos mucho más maíz, que es completamente diferente. En la soja piénsenlo como una alfalfa, es tal cual una alfalfa, el pastoreo. Por supuesto, mucho menos forrajero, ¿no? Mucho menos, soporta menos carga. Más o menos están calculando 2 hectáreas por yegua. Pero piense que tiene mucha proteína, poco fósforo y calcio. Tal cual vimos la alfalfa. Pero yo tengo algunos análisis hechos de verdeo de soja, y es, les diría, hasta más energética, más tierna, es más lechuga que la alfalfa todavía, porque como la soja tiene muy poco tallo, y tiene mayor cantidad de proteína también que la alfalfa. Está arriba del 25, 26% de proteína. Guillermo, sí. Y otra pregunta del efecto de la oxitetraciclina en potrillo, cuando la retracción de tendones, si actúa sobre el calcio, te preguntan. Exactamente, sí, compite con el calcio y mejora Eso fue un hallazgo del doctor Garbes hace muchos años, que trató me parece que una adenitis, unos potrillos que tenían retracción y se enderezaron. Y aparte de ahí se interesó, después se estudió y sí, se estaría ligando con el calcio.
Perfecto. Bueno, sí, bueno, esto ya lo vimos, pero mi idea era mostrarles que cuando uno desteta los potrillos en el otoño, las pasturas son muy ricas en nitrógeno no proteico. Esta barrita celeste es la proteína soluble. Esta proteína soluble significa que su gran porcentaje es nitrógeno no proteico. Al caballo no le sirve el nitrógeno proteico, le puede servir esta proteína. Con lo cual ustedes van a hacer un análisis de proteína cruda, como dice acá, y se van a encontrar con niveles altos. Es decir, pero yo tengo un montón de proteína. Y esa proteína realmente, en gran parte no le sirve al potrillo. Y si a eso sumamos que estamos con pasturas netamente graminosas en esa época, y estamos con una, como vimos, digestibilidad menor, con un aporte menor neto de lisina, a pesar del contenido de proteína bruta en la dieta, esta cantidad de nitrógeno proteico y las características de esta proteína de bajo valor biológico de digestibilidad hacen que hagamos una suplementación estratégica, sobre todo de lisina, treonina y estos aminoácidos esenciales que los va a disponer en la pastura. Acá tenemos las dos fuentes más utilizadas de proteína, ¿no? El poroto de soja y la semilla de soja, la harina de soja. Harina o pellet le llaman de soja. Entre estos dos hay el expeller, que es lo que pueden producir algunas fábricas de biodiesel, que tiene un valor intermedio de esto, o sea, tiene un poquito más de grasa, un poquito menos de proteína y un poquito más de energía que esto, pero menos. Estos dos ingredientes se pueden utilizar perfectamente. Nosotros, en general, por un problema de estabilidad, de aceptación y demás, usamos en general la harina de soja. Y porque buscamos una alta concentración de proteína. ¿Bien? Esto por ahí es interesante usarlo un poquito más en training, por el aceite y la energía. Los minerales, aparte de ser muy variables, vamos a ver un ejemplo, tienen muchas interacciones y son difíciles, realmente difíciles de manejar. Por eso hay que ser muy objetivo con los minerales, tanto en el pasto como en el animal. Hay que medirlo. Es una duda muy importante. Fíjense, estos son alfalfas, esto calcio, fósforo y relación calcio-fósforo. Esto es una alfalfa de libro. Esto es lo que dice el libro que aporta una alfalfa. En calcio, fósforo y relación calcio-fósforo. Y esto es una alfalfa de un bajo, y esto es una alfalfa de una loma, del mismo campo tomado en el mismo momento. Esto es un trabajo muy viejo, hecho por un laboratorio argentino, en el año 65-67 lo hicieron esto, y mostraron influencia del suelo, terrible influencia del suelo, en una alfalfa, que esto, si ustedes lo ven así, y yo le digo que es alfalfa, ustedes no me creen. Estos sí podrían llegar a creer, pero esto no. Entonces dicen cualquier cosa menos alfalfa. Fije la cantidad de calcio, la cantidad de fósforo y la relación invertida. Eso para tener una idea, un ejemplo nada más de la variación de los minerales. Y la variación de los microminerales, que es mucho más amplia. Fíjense el hierro. Nosotros tenemos pasturas muy ricas en hierro, o sea, no hay deficiencia de hierro en las pasturas. Y puede haber o no deficiencias de cobre, y en general vemos bastante deficiencia de zinc. Esas serían las características más generales de la pastura. Bueno, esto para ver la relación, vamos a pasar rápido. Entonces, los objetivos de la suplementación de calcio y fósforo es, primero, cubrir los requerimientos. Una vez que tenemos los requerimientos cubiertos, controlar la relación calcio-fósforo, que era un poco la pregunta también que había hecho uno de los colegas, que es máximo 3:1 en potrillos y 5:1 en adultos. Evitar excesos de ambos minerales. El calcio, como ya lo había comentado, disminuye la biodisponibilidad de microminerales, y el fósforo está demostrado que en exceso produce OCD e hipoparatiroidismo nutricional celular. Hay algunas, esto también es muy importante, yo no acá, pero tuve consultas en Colombia, donde hay mucho uso de tropical, de gramíneas megatérmicas, y en este caso un cuicuyo,
con altas concentraciones de oxalato que bloquean la absorción de calcio. Y la cantidad de calcio que tuvimos que suplementar con respecto a los requerimientos era mucho más del doble. Estamos en 200 y monedas por ciento más hasta que logramos una buena depuración renal de calcio. O sea, utilizamos el análisis de sangre para ver lo que iba pasando. A partir de eso, llegamos a una presión de suplementación altísima de calcio. Creo que la zona del norte acá podría llegar a ser un caso de tener presente el pangola, el quicuyo, hay otro más, bueno, ahora no me viene a la cabeza, que tienen una concentración alta de oxalatos. Estas son las recomendaciones diarias de cobre y de zinc en yegua y potrillo para minimizar los riesgos nutricionales de OCD, de osteocondrosis. Y fíjense que tenemos pocos datos nosotros de estudios de las pasturas en nuestro país. Así que es muy importante que uno de los objetivos que ustedes se planteen en los aras que estén alimentando o haciéndose cargo de la alimentación, es conocer los pastos. Este es un trabajo del doctor Blanco en 1990 y lo presentó en Kentucky, la americana, la asociación de... Bueno, no me acuerdo. La AIP. Donde demostró que había deficiencia de calcio. Estos son áreas, diferentes áreas. Una era, me acuerdo seguro, una era Marisierras, la otra era la zona de cría de caballo acá de Pampa Húmeda. La otra no me acuerdo cuál era, pero esto lo hizo a través del tiempo, en diferentes momentos, y encontró estas variaciones temporales. Fíjense, fósforo, en este caso, muy bajo. Lo que está en amarillo son deficiencias. Y fíjense que la mayoría son del fósforo, de calcio, y en algunos casos encontró de lisina, tomando los valores. Estos análisis hizo el INTA Pergamino, según me contara el doctor Blanco. Y estos son datos propios míos, de datos que he ido recolectando, pastura de otoño y pasturas de primavera. Las variaciones que se han ido encontrando, extremos son, no hay ningún análisis estadístico raro acá, pero fíjense que se pueden encontrar valores de cobre cercanos a 3 cuando por lo menos se están exigiendo 15 partes por millón. Fíjense en el otoño, los potrillos se van a pasturas que son muy bajas en cobre. Fíjense que el zinc también es pobre. Estos valores extremos de zinc son raros de encontrar. Generalmente van a estar acá, entre 20 y 30. Estos son los valores de requerimiento. El hierro está siempre por encima, abunda el hierro. Es más, cuando uno mide hierro en la pastura, estos 4 se piden para medir en pastura, de los microminerales. Y el hierro siempre tiende a estar elevado. No es raro encontrar, no fue en este caso porque no tenía los datos, pero no se encontraban aras que tienen más de 1.200 partes, algunos potreros, más de 1.200 partes por millón de hierro. Y el hierro ya comienza a bloquear la absorción de microminerales arriba de las 500 partes por millón. Y el manganeso, como les decía, fíjense que prácticamente no hay carencia de manganeso. Y no hay carencias tampoco denunciadas en nuestro país de manganeso en caballo. La otra pregunta es si necesito suministrar vitaminas al caballo que está en el aras, al potrillo. Yo le doy a mi posición. Mi posición es que los potrillos destetados y hasta que entran a box a cuidar y están comiendo pasturas frescas, pasturas verdes, no necesitarían vitaminas. Esa categoría, lo mismo ocurriría con las madres, lo mismo ocurriría con los animales que están en descanso, etcétera, etcétera. Estarían provistos por los pastos o la fermentación intestinal de producción vitamínica.
Pero sí tendríamos que apelar a la suplementación vitamínica en los potrillos al pie, los potrillos en cuida y a los padillos en servicio. Mi criterio en general para suplementar vitaminas es: el caballo entra a box, comienza a comer forrajes conservados, no tiene acceso a pastura, pues está con acceso a pastura y entra a box, no hay problema, hay que dar vitaminas. Ya la producción vitamínica baja muchísimo, está encerrado, no ve el sol, la vitamina E la ve, no la ve nada, puede haber un poco de vitamina D por el pasto curado del sol, pero la vitamina A y la vitamina E caen terriblemente, y complejo B también en los pastos conservados. Entonces, las potrillos de Desteta Tacuida tendríamos que pensar en suplementar la energía, proteínas, minerales y sal. La sal es indispensable en todas las categorías, acá también. Uno de los síntomas que hemos visto de la carencia de sal es comerse la cola, comerse las crines, la pica. Y esto se debe a que los pastos, sobre todo cuando están creciendo, tienen mucho potasio y no tienen nada de sodio. Entonces, hay una mayor diuresis para excretar ese potasio y arrastra el poco sodio. El caballo tiende a conservar mucho el sodio, pero no alcanza, y empieza a haber una avidez por ese sodio. Lamidas, las mordidas de cola y demás. La sal hay que implementarla en todo programa de nutrición, no solo de potrillos, sino de todos los caballos. Muy importante. Ahora, ¿cuáles son las normas, digamos, generales para prácticas en la suplementación? No exceder el 1,5% del peso vivo en la ración de concentrado. Llámese concentrados comerciales, granos, etcétera, etcétera. Si es el 1%, mejor. Cuanto menos pongamos, yo generalmente recomiendo no pasar el 1. O sea, son 2 kilos, 2,5 kilos de ración, incluido el suplemento proteico, de potrillo destetado, y en potrillos de año, en hierris, estamos en los 3 kilos, como muchos 3,5 kilos. Suministrarse en 2 comidas, salvo que tengan muy buen pasto y haya muy poca suplementación de grano, porque si tienen muy buen pasto, ustedes bajan la cantidad de grano, como dice acá, adecuarse al aporte de forraje. Entonces pueden dar una ración. Cuando es medio, el medio 0,5% del peso vivo puede ser una sola ración, que puede simplificar el manejo. Y en esta suplementación tenemos que aportarle el 50% de los requerimientos de calcio y fósforo que nosotros consideramos, y el 100% de los microminerales. Eso sería el criterio de suplementación. Asegurando un consumo equitativo, en lo posible individual. Esto no es lo ideal, pero funciona en muchos lados, donde, digamos, se ponen muchas de estas cubiertas de tractor cortadas, y van los potrillos y hacen su grupo de amigos comiendo, y en general no hay peleas, y se llevan bien. Pero bueno, si uno lo puede hacer de manera individual, porque hay potrillos que genéticamente comen mucho más y hacen picos de crecimiento que afectan y promueven la aparición de DOD, bueno, sería lo ideal. Perdón, estoy con... Tranquilo. Sí. Va, tranquilo, vos sí, puedes seguir, Guillermo. Sí, no, me pica la garganta porque a la brasa me seca y tengo que andar tomando agua. Bueno, y otro aspecto muy importante es que si no tenemos forraje, no tenemos pasto, no vamos a aumentar la ración. Vamos a ir a comprar pasto conservado para reemplazar ese pasto que nos falta. Porque si nosotros empezamos a dar ración, vamos a hacer desequilibrios importantes. Bueno, hoy me reía porque hice el recálculo esta semana a ver cómo estaban los costos de suplementación, más o menos de este aspecto, como le venía contando. Desde el destete, no tomo ni el pie ni tomo la suplementación de la madre, desde el destete hasta finalizar la cuida, estamos en $330. Oficiales. Aclaro. Dólares oficiales. Aclaro, muy importante. Y esto, usted sabe, lo hago, no sé si prácticamente todos los años, y me da siempre el mismo número. O sea que es una guía confiable.
este cálculo de costo. Bueno, esto es una... Oh, perdón. ¿Cómo estamos? ¿Cómo venimos con tiempo y eso? ¿Estamos bien o tengo...? Estamos en 1 hora de que arrancaste. ¿10 minutos más puede ser? Sí, sí. Ah, bueno. No, yo por más o menos siempre... Bueno, esta es la recomendación de esta doctora, que es una estudiosa de los caballos, para caballos en crecimiento. Carbohidratos no estructurales, que yo decía que eran los azúcares, los almidones, lo que era, no era fibra, 26 al 35% de la dieta, una FDN 28 a 44%, proveniente fundamentalmente del forraje, y una grasa entre 5 y el 10, que ellos generalmente lo agregan a la dieta de los potrillos, nosotros habitualmente no lo hacemos, pero en el pasto es más o menos un 5% de grasa. Perdón. Un 5% de grasa. Esa dieta que yo les mostré, de respetar esas normas, cuando la comparé con esto, me dio que estaba dentro de estos rangos. ¿Sí? O sea que estamos cumpliendo un poco con estos preceptos, manejando con las recomendaciones que yo les di. Por supuesto, las recetas, después hay, digamos, alimentos, ingredientes alternativos que ustedes podrán ver según la zona, según la disponibilidad, etc. ¿Cuáles son las dietas del caballo? La que formulamos, ya hablamos un poquito de esto, la que mezclamos, no me detuve, pero muy artesanal en el caballo todo esto. La dieta que distribuimos, que tenía que ver mucho con el peso, la dieta que consume el animal, ¿sí? Y la dieta digerida y asimilada. ¿Qué es la dieta digerida y asimilada? La que realmente el caballo aprovecha y que, por un lado, nos lo da la condición clínica del caballo, el caballo nos la expresa, pero también nos permite medirla desde el punto de vista más objetivo. Y las dos herramientas que yo insisto en utilizar, a veces las puedo utilizar, a veces no, y yo se las recomiendo utilizar a ustedes, es por un lado el laboratorio de alimentos, con estas determinaciones, y que permiten estimar la digestibilidad de esos pastos, la energía digestible en consumo, siendo muy importante esta fracción mineral, que es muy variable. Y no. Esto es importante hacerlo al menos 2 veces por año. Lo ideal serían 4 veces en cada estación, a los 20 días más o menos de comenzada el calendario de esa estación. Pero por lo menos hagan 2 veces, en otoño y en primavera. La limitante de esto es que no estima biodisponibilidad, es decir, no sabemos el aprovechamiento real, la mineral ni la calidad de la proteína y la representatividad de la muestra analizada, porque caballos muy selectivos puede estar haciendo una de las suyas por ahí comiendo otras cosas que nosotros presuponemos que no está comiendo, está comiendo. Y después esto que yo les decía que había comenzado con el doctor Capaúl en el año 72, 73, a trabajar con esto. Empezamos a verlo. Los balances fueron modificándose muchísimo este trabajo, este perfil, el perfil nutricional, donde estamos acercándonos más a cuantificar la dieta asimilada. No vamos a decir cuánto está comiendo, pero sí podemos decir, mira, le está faltando cobre, o le está sobrando fósforo, o hay un desbalance calcio-fósforo, etcétera, etcétera, que a pesar de todos los esfuerzos que nosotros hicimos, no está resultando del todo bien. Los americanos no son muy afectos a eso, los europeos sí son mucho más afectos a este tipo de mediciones. Nosotros este trabajo lo llevamos a cabo con muchos productores de caballos, en forma directa o indirecta, y ha sido muy aceptado en la grey veterinaria. Nos permite estar, lo que dice acá, estados de desbalance o carenciales, evaluamos el estado metabólico del hueso, podemos decir si el hueso está reabsorbiendo, depositando bien minerales y su turnover es adecuado, y está indicado hacer los potrillos del destete año y cuida, más o menos lo implementamos al mes de destetado, cuando ya está hecho
toda la dieta está adaptada, pasó el estrés, 10, 30, 40 días post-destete, y están bien en la pastura y en el régimen que tienen que tener. Y al año lo repetimos porque cambia completamente el perfil de alimentos y de requerimientos del potrillo en la cuida, baja mucho, del añal, y el balance calcio-fosfórico es diferente, hay más leguminosas. En esa época, estamos entrando primavera-verano, hay más leguminosas y ahí se nos va el calcio, como bien preguntó el colega, se nos levanta mucho el calcio, entonces tenemos que hacer una relación de la dieta calcio-fosfórica diferente y modificar también la concentración de microminerales, bajar la proteína, es decir, hay otro manejo. La cuida también es útil, pero no dejen de hacerlo al destete como prescindible y al año también verificar a ver qué está pasando. Dos palabritas de enfermedades ortopédicas. Esta es la incidencia en el mundo. Estos trabajos se han hecho con radiología, no son clínicos. Son importantes, que ustedes lo conocen. Es una enfermedad multifactorial que nosotros no vamos a poder erradicarla completamente, pero sí la podemos bajar. Es aceptable entre un 5 y un 7% de aparición de casos de osteoporosis, una población importante. Lo que pasa es que a veces son poblaciones chicas y con 2 potrillos nos tiran las estadísticas al diablo. Y fíjense que interviene un montón de factores, pero la nutrición es un factor clave que a su vez impacta sobre factores endocrinos y metabólicos. Cuando estos factores se conjugan todos, bueno, tenemos serios problemas y cuando la vamos controlando mejor, se van desapareciendo. De hecho, la patogénesis de la enfermedad es una mala vascularización del cartílago subcondral que lleva a necrosis focalizada, donde la genética tiene que ver sobre todo en trotadores y en warm bloods. No está visto, no está detectado mucho la genética, no está detectada, identificada sería en pura sangre. Y hay factores ambientales como la nutrición, la energía, el cobre, que ya lo hablamos, factores mecánicos, de conformación, piso, cantidad, de qué tipo de ejercicio. Y las causas más importantes de osteoporosis son, en rojo, el exceso de energía. Vuelvo a insistir, discúlpeme que sea tan pesado, pero esto es muy importante. Y hay mucha tendencia a sobrealimentar con granos a los caballos o con concentrados. Deficiencia de proteína, no excesos. Y acá quiero también hacer una aclaración. En una época acá se le tenía miedo a la proteína en la dieta. Había habido una tendencia que había venido a Estados Unidos, acá, donde la proteína venenosa, etcétera, etcétera. Hoy sabemos que la proteína en exceso no afecta para nada la aparición de enfermedades de desarrollo. Sí, la deficiencia de proteína, más específicamente aminoácidos esenciales. Carencias y balance de calcio fósforo y deficiencia, y esto ya lo vimos. Y fíjense, para, digamos, abonar un poquito esto, que el índice glicémico, ¿qué es el índice glicémico? Es la respuesta de la glucosa en sangre después de la dieta, de darle la dieta. Y el doctor Pagan, que ustedes lo han conocido, acá ha venido a dar charlas acá, y es uno de los que está en el Kentucky Quine Research, demostró en varios aras comerciales, esto no es una experiencia, que a medida que aumentaba el índice glicémico, aumentaba el porcentaje de OCD. O sea, evitar los picos de glucemia postprandial. Y acá están los resultados. En los salas donde había dietas con alto índice glicémico, los potrillos presentaron una mayor incidencia de OCD. Los potrillos obesos, también por el sobrepeso, presentaron una mayor incidencia de OCD y posiblemente por menor tolerancia a insulina. Es una hormona fundamental para producir la formación de cartílago y la osificación. Y los potrillos con mayor resistencia a la insulina presentaban mayor incidencia de OCD. Esto fue un trabajo de la doctora Ransom muy interesante, que incluso patentó una prueba con descarga de insulina, medición de insulina y descarga de glucosa e insulina en sangre. Una prueba de tolerancia, que es la misma que se utiliza para el síndrome metabólico equino.
Estos son los controles nutricionales en potrillos del consumo de ración de concentrados, recomendables, no siempre realizables, mensual de peso vivo alzada, esto lo hace muy difícil de lograr, sobre todo en áreas grandes, semanal de conformación a plomos, condición corporal y taras, metabólico, que ya lo hablamos, análisis de pasturas 4 veces por año, higiénico de la dieta, y otro aspecto muy importante es que el potrillo, para formar un buen hueso y un buen cartílago, tiene que hacer ejercicio natural, ejercicio, no forzar el ejercicio, que eso también es el problema, pero tener disponibilidad de ejercicio y disponibilidad de por lo menos 14 a 16 horas de ejercicio diario para mineralizar correctamente el hueso, independientemente de la buena nutrición. Y la asociación entre exceso de nutrientes, sobre todo de energía, y falta de ejercicio es directamente proporcional a la aparición de enfermedades ortopédicas. Como conclusión, no escatimemos gastos en este periodo donde se está formando el esqueleto, se va a poder expresar genéticamente este caballo, si es un buen atleta no se va a malograr por fallas traumatológicas o por grandes problemas traumatológicos, y es una condición fundamental la nutrición en esta etapa para que los objetivos que buscamos se cumplan. Y acá quedamos agradeciendo la atención prestada. Muchas gracias, Guillermo. Muy entretenida, la verdad que muy linda. Una pregunta que te voy a hacer, que cuando hablaste del creep feeding, por ahí después surgen otras preguntas, pero a mí, cuando hablas de los concentrados a temprana edad, ¿a qué edad ya te considerás que de darles? Y a partir de los 90 días se puede hacer creep. 90 días. A los 90 días ya arrancás. ¿Sí? Porque vos tenés una caída de leche allá de 40, Sí. a los 60 días, ya 60, 70 días ya potrillo no le alcanza, y empieza a pellizcar, si no tiene concentrado, empieza a pellizcar pasto. Su aparato digestivo es de un lactante, o sea que su ciego es chiquitito, sí. Y hasta que se desarrolla lleva un tiempo. También hay uso de probióticos, se puede incluir probióticos en las CRIP. Lo que pasa es que el CRIP en grandes poblaciones no es fácil de hacer. Y aparte, digamos, el temor más grande es las lesiones que puedan tener los potrillos cuando entran al comedero, al CRIP, digamos, al espacio cerrado, ¿no? Entrada, salida, hay que hacerla a comer. Pero yo creo que se puede implementar cuando el número de animales es poco y es fácil de implementar ahí. Lo hemos hecho en áreas grandes con situaciones, ya les decía, estratégicas, pero no de manera rutinaria. Un aspecto a tener en cuenta, que ayudaría bastante a mejorar el desarrollo y la sanidad, ¿no? Y la suplementación de piedras de sal, ¿a partir de qué edad? Yo no, en cualquier momento, eso no hay problema. Yo, por eso les decía, pensando en la posibilidad de que esa leche no le dé calcio y fósforo, que también cae, y una alternativa sencilla y práctica es poner, como pateas de bioconsumo, nosotros usamos una mezcla de sal comercial que tiene calcio, fósforo y microminerales, la mezclamos con sal como limitante del consumo, presumimos una cierta cantidad de consumo según el lote, ¿no es cierto?, por semana, y semanalmente o cada 5 días se le va suministrando esa sal. No se deja materia libre albedrío. Realmente la comen con bastante avidez, sobre todo al principio. Guillermo hizo una pregunta de la cual yo le voy a agregar algo. Dice que no recomendaste vitamina A, D y E cuando el potrillo se suplementa con calcio y fósforo, o sí, creo que sí, pero como que no lo dijiste entonces. Para nada. No. Te voy a decir, al pie, la leche lleva y aporta vitaminas. La leche. Son vitaminas que se depositan en el organismo y son vitaminas, la E, la D y la E están en la leche en buena cantidad, ¿no? Si vamos al potrillo que está al pie.
Lo que no tiene la leche son microminerales, salvo yodo y selenio, si se van bien por leche y no se puede. Cuando el potrillo se desteta, una vez que los destetás, cuando vos lo destetás al potrillo, va a obtener esa vitamina, la A y la E del pasto. Voy a empezar con el pasto, porque no queda otro. Ya venía picoteando bastante más pasto y ya se desteta con un intestino más adaptado al pasto. O sea, darle, yo obviamente no lo doy, no lo doy y no lo recomiendo. Sí cuando entran a cuida, y a partir de ahí sí. Pero no daría, no doy vitamina A, D, E en los potrillos. Algunos dan un shock, provoca cuando se desteta, pero no una cosa de suplementar en el alimento. no de rutina. No de rutina te referís. Está. Exacto. Y un poco que nombraste también al doctor Capaul, que trabajaban juntos, él tenía el tema de la suplementación de los inyectables con cobre, zinc. ¿Qué opinas vos? Yo tengo un dato que lo ensayaron, es que no se logran modificar las concentraciones de cobre fetal inyectando para allí. Me quedo por boca. Eso es así. Con respecto al zinc no tengo datos, pero posiblemente sea más útil el zinc inyectable que el cobre. Y otra pregunta ahí de pero Juan no Verón, tengo datos. Que aparte de agradecerte la charla y felicitarte, dice, si consideras que hay algún factor nutricional que pueda incidir en la gestación que afecte a la mayor o menor incidencia de las desviaciones angulares congénitas. No, un factor no. Uno de los factores es el yegua muy obesa, o la posición del potrillo. Y yo me ha tocado ver en potrillos que cambiaban de hemisferio, que venían con el vientre de la madre, sin conocer qué habían comido. Venían de Estados Unidos, habían sido yeguas que venían preñadas de Estados Unidos, con un alto grado de nacimiento, con deformaciones y potrillos débiles. Pero no sé qué estaban comiendo. Está bien. Pero no hay una predisposición. Bueno, sí, varios agradecimientos, todos felicitándote, Guillermo, por la charla. Si aparece alguna pregunta, si podés dejar de compartir la pantalla, si querés, sí. Y agradecerte la predisposición. Yo ahora, si no aparece ninguna otra preguntita, mientras aparecen, les quería mostrar un pequeño videíto cortito, muy cortito, para hacerles un comentario. Ya se los comparto. Acá me salió un cartelito de la festuca, pero bueno. Ya se los comparto. Bueno, compartí el video y después. Por ahí está dale, contestá si querés que la voy buscando mientras. Que no estaba bien. No, que no la veo la pregunta. Vi que de golpe sale un flash. Ya te la hago. Pensé que la habías leído. ¿Qué opina de la festuca como pastoreo para yeguas con potrillos? En general, no tendría que haber problemas a la yegua parida. No hay datos que afecten la festuca a los animales adultos o potrillos, tampoco potrillos chicos, ya destetados, ¿no? No hay datos que haya efectos nocivos de la festuca. Eso es lo que yo tengo. Pero en general la festuca se evita, salvo que no sea imprescindible, no haya más remedio que contar con ese pastoreo. Pero en general la evitamos a la festuca no sana, la implantamos. A veces hay festuca y hay que convivir con ella. Pero los datos que hay en animales, incluso en training, no afectan nada. Y ahí surge otra pregunta que, una vez destetado, ¿recomendás suministrar el calcio y fósforo y microminerales
y sales de por vida del animal. En general, yo sigo y sigo en el training, porque en el training hay remodelación y demás. Cuando si el animal no está produciendo, está en descanso, lo que sí le aseguro es sal y microminerales, eso seguro, porque con la pastura va a andar bien. Pero cuando pasamos a la fase, incluso una yegua gestante, ¿no? Hasta el final de gestación, donde empiezo ahí a apoyar un poquito con energía. Pero si no viene de lactar y gestar, al principio una potranca de primer servicio, por ejemplo, puede estar suplementada con microminerales, sales, hasta el tercio final, y agregar el calcio y fósforo, y agregar después energía al momento de los últimos 30 días, 40 días de gestación. Depende también del pasto, de las circunstancias que tengamos, ¿no? Hay años. Esto es una recomendación general en condiciones Sí, lo que hablamos. Las cosas particulares. Sí. ¿Y del sorgo forrajero en todas las heladas? ¿Qué opinas? El sorgo tiene el problema de la parálisis de vejiga, ¿no? O sea que tampoco usamos. Por lo menos en el ámbito que yo me muevo. Yo he trabajado, eso no la carré, pero he trabajado siempre con pura sangre. Y no se utiliza. Bueno, te muestro el videíto y si hay alguna otra pregunta, después de eso la contestamos, Guillermo. Bueno. AAVE, más de 40 años al servicio de la salud equina, más de 500 profesionales en el país y el Mercosur. Investigación, docencia, servicio y bienestar animal. Asociación Argentina de Veterinaria Equina, www.aave.com.ar. Bueno, esto es un recordatorio para recordar que la asociación todos los años hace los congresos anuales. Este año, por esta pandemia, obviamente no son presenciales, lo corrieron a partir de la semana que viene, así que para todos los que quieran participar, que no duden en inscribirse a través de las redes, en la Asociación Veterinaria, en Instagram o en la página de ellos. Es el lunes, martes y miércoles próximo, por la tarde de 4 a 7 de la tarde. Así que todos los que no se inscribieron, los invitamos desde el laboratorio a que se inscriban. Hay 7 profesionales que van a dar distintas materias. Bueno, Guillermo, creo que no hay ninguna otra pregunta. Agradezco nuevamente la predisposición para la charla. Salió todo, todos te han felicitado. No te fui leyendo la cantidad de felicitaciones y agradecimientos, pero todos muy bien. Yo agradecerles por bancarme la charla. Espero que les haya sido útil y bueno, cualquier cosa que necesiten, estamos siempre para contactar. En un momento fuimos más de 50 veterinarios, se habían inscrito 80 y pico. Sabemos que esto, por ahí los horarios complican y la gente ya no puede. No es como cuando arrancamos con esto, estábamos todos encerrados. Pero la idea es continuarlo, por eso estas charlas quedan grabadas, las ponemos en el canal de YouTube como una manera de tener un servicio más al colega, al profesional, para tratar de contribuir con la profesionalización. Así que muchas gracias. Muy bien. Bueno. Saludos desde Brasil, desde la Patagonia, te saludan desde todos lados, Guillermo. Muchas gracias. Bueno, gracias. Hasta luego. Un gusto. Nos encontramos el próximo primer jueves de diciembre con la doctora Mariel Fresa, que va a hablar del lavaje bronquialveolar. Y después ya terminaremos el año, el 17 de diciembre, con un poco de historia del caballo, para dejar un poco la ciencia, con un escritor periodista que es Raúl Finucci, que nos va a hablar un poco después de que el caballo volvió a América. Así que los esperamos y agradecemos la participación en este espacio. Saludos y hasta la próxima.